hablar de un tema que sé que es bastante interesante dentro del esquema del fisiculturismo. Vamos a hablar de la afectación cardíaca tras el uso de farmacología y diferentes estrategias que utilizamos dentro del culturismo pretendiendo minimizar el riesgo cardíaco y el impacto negativo de los anabólicos sobre el funcionamiento cardíaco. Vamos a arrancar, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Denle like a este video que sé que les va a gustar. Vean los videos que ya hemos venido subiendo y por favor déjenos en los comentarios su opinión. Díganos de qué temas les gustaría que habláramos en próximos videos. Lo primero que tenemos que aclarar es que la información transmitida en este espacio no tiene como fin recetar ningún tratamiento para ninguna condición patológica. No tiene como fin promover el uso de ningún tipo de sustancia ni medicamento. Vamos a hablar desde un contexto netamente informativo, desde mi experiencia y mi conocimiento, hablando de las estrategias que aplicamos, pretendiendo minimizar los efectos secundarios, teniendo en cuenta que no existe forma posible de asegurar el uso de farmacología sin efectos secundarios. Una vez aclarado esto, pues vamos a arrancar. Bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios a nivel cardíaco producto del uso de farmacología? Tenemos que hablar de otros órganos y del funcionamiento metabólico de otras estructuras para poder definir el impacto sobre el corazón. Inicialmente vamos a hablar de la hiperactividad que se produce a nivel hepático. El uso de farmacología aumenta la actividad hepática produciendo una mayor cantidad de triglicéridos y colesterol. Colesterol de baja densidad o conocido como colesterol malo, lo cual puede llevar a una acumulación plaquetaria, a una arteriosclerosis, a la formación de trombos que se adhieran a las paredes arteriales limitando el flujo sanguíneo. Ahí de forma indirecta ya tenemos una afectación que puede incidir en el funcionamiento cardíaco. En segundo lugar tenemos el aumento de hemoglobina y de hematocrito. La hemoglobina es la proteína transportadora del oxígeno y el hematocrito la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en el torrente sanguíneo. El uso de farmacología estimula la producción a nivel de la médula espinal de células sanguíneas, aumentando las cantidades de forma significativa, lo que va a generar una sangre más espesa, que junto con el aumento de triglicéridos y colesterol, la acumulación plaquetaria, la posible aparición de un trombo, arteriosclerosis, ya podemos hablar de un riesgo altamente catastrófico a nivel cardiovascular. También tenemos una afectación importante sobre el metabolismo renal. Va a haber una alteración sobre la cascada RAS, sobre el metabolismo de la angiotensina. La angiotensina es la hormona que se encarga de controlar la presión arterial. Las arterias, dentro de su estructura anatómica, tienen un tejido contráctil. Ese tejido contráctil se contrae o se expande dependiendo de las necesidades fisiológicas. Cuando alteramos el metabolismo de la angiotensina, se promueve una tensión, una contracción de ese tejido contráctil, limitando el paso del flujo sanguíneo, lo que llamamos como hipertensión, que combinado con los otros dos, pues ya podemos hablar de la aparición de posibles efectos negativos. Otro aspecto importante que debemos mencionar es la hipertrofia cardíaca. La aplicación de cargas de orden anaeróbico, la aplicación de trabajos intermitentes, ya tienen una afectación sobre la hipertrofia cardíaca. Vamos a generar una hipertrofia adaptativa por la aplicación de estas cargas. Si a esto le sumamos el aumento de la disposición anabólica a nivel metabólico por el uso de farmacología, pues se va a potenciar esta hipertrofia. Recuerden que el corazón también es tejido contráctil, está formado de un tejido específico que es tejido cardíaco y también se puede hipertrofiar. Específicamente puede llegar a crecer el ventrículo izquierdo del corazón, generar un tejido más denso con una capacidad contráctil menos eficiente. A eso tenemos que sumarle que el uso de farmacología a largo plazo produce fibrosis cardíaca, un cambio en la composición del tejido cardíaco que va a afectar su proceso contráctil. Todas estas variables unidas, el aumento del perfil lipídico, triglicéridos y colesterol, el aumento de la hemoglobina, el hematocrito, el aumento de la tensión arterial, la hipertrofia cardíaca y el aumento de la fibrosis cardíaca o la posible aparición de fibrosis cardíaca pueden desencadenar un accidente catastrófico a nivel cardíaco. Bajo esta premisa, entonces, ¿qué estrategias utilizamos en el culturismo pretendiendo minimizar estos efectos negativos? Bueno, inicialmente debemos partir desde un control permanente. El uso recurrente de analíticas que nos ayuden a revisar los marcadores fisiológicos en el torrente sanguíneo puede ayudarnos a determinar la posible aparición de un efecto secundario catastrófico.
A estas analíticas generalmente le agregamos un electrocardiograma para revisar la actividad eléctrica del corazón y, de ser necesario, un ecocardiograma que permite revisar la estructura anatómica del corazón. Estas analíticas deben ser recurrentes, 1, 2 veces al año. A la aparición de cualquier síntoma que nos pueda llegar a generar una afectación, lo prudente es cortar el proceso y asumir el tratamiento pertinente. Otro aspecto extremadamente relevante que debemos tener en cuenta tras el uso de farmacología es la alimentación. Al planificar una estrategia de alimentación, no solamente buscamos cumplir un requerimiento calórico, buscamos gestionar ciertas predisposiciones a nivel metabólico que nos van a llevar a obtener el resultado final. Y en este caso, buscamos involucrar alimentos de alto valor biológico que nos permitan no solamente potenciar el resultado y construir, sino además de eso, cuidar nuestro aspecto metabólico. Es recurrente ver en este esquema del culturismo muchas personas sin conocimiento que pretenden aumentar de peso involucrando alimentos de escaso valor biológico, saturados en grasas trans, saturados en azúcar, y esto, siendo incluso una persona natural, ya va a generar una afectación sobre todo el esquema del síndrome metabólico y puede generar alteraciones tanto en el perfil lipídico como en el funcionamiento renal. Si a esto le sumas el uso de farmacología que ya genera una predisposición bastante latente en esos aspectos, combinar mala alimentación, comida chatarra, exceso de azúcar, exceso de grasas trans con anabólicos puede ser garrafal y la base fundamental para cualquier efecto secundario. Tan importante como la alimentación, tenemos la hidratación adecuada. El consumo de cantidades significativas de agua van a ayudar a mejorar todo el funcionamiento renal, van a potenciar la excreción de radicales libres y van a ayudar a todo este proceso de limpieza orgánica a nivel metabólico. Mantener una hidratación adecuada de 4 y 5 litros diarios va a favorecer la función renal, minimizando en cierta medida el impacto negativo sobre el metabolismo de la angiotensina, va a favorecer que la sangre no se haga espesa por el exceso de hematocrito y va a ayudar a la excreción de diferentes radicales libres que van a incidir en el aspecto metabólico, teniendo un impacto directo e indirecto sobre el funcionamiento cardíaco. Aquí hay que decirlo, esto no es compatible ni con el consumo de alcohol ni con el consumo de drogas recreativas. También hay una incidencia directa del exceso de estrés, del metabolismo negativo del cortisol, que puede generar una afectación a nivel metabólico que nos lleve a resultados catastróficos. Otro parámetro importante que debemos tener en cuenta es el trabajo cardiovascular. El trabajo cardiovascular no tiene como único fin el gasto calórico, tiene como fin principal mejorar todo el aspecto en cuanto a la eficiencia cardíaca. Cuando hablamos de la eficiencia cardíaca, hablamos de la capacidad contráctil, principalmente del ventrículo izquierdo, que es el que se encarga de llevar la sangre, de impulsar la sangre a todo nuestro cuerpo. El trabajo cardiovascular tiene una incidencia directa sobre el resultado final, mejora el rendimiento, mejora la captación de nutrientes, favorece enormemente el proceso. Entonces, el trabajo cardiovascular puede ser una herramienta fundamental que nos puede salvar la vida, fortaleciendo el miocardio y priorizando un entorno metabólico saludable que nos puede ayudar a contrarrestar los efectos negativos del uso de farmacología. Teniendo en cuenta que la base fundamental de todo este proceso va a ser la alimentación eficiente y el trabajo cardiovascular, también utilizamos ciertos elementos como soportes metabólicos que ayudan a mejorar el entorno para minimizar los riesgos. No hablamos de estos soportes metabólicos, hablamos de diferentes suplementos y medicamentos para contrarrestar el impacto negativo de los anabólicos. Algunos elementos como el omega 3, la Q10, la aspirina y algunos supresores o algunos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que trabaja sobre la hipertensión, los utilizamos dentro del esquema del culturismo. Vamos a empezar hablando del omega 3. Este omega 3 debe tener una cantidad significativa de EPA y de DEA, principalmente DEA, en concentraciones no inferiores a 250 miligramos. El DEA presente en el omega 3 tiene una incidencia directa sobre la membrana celular a nivel cardíaco, que nos puede ayudar a estabilizar la actividad cardíaca, teniendo un impacto directo sobre la frecuencia cardíaca y a largo plazo minimizando el impacto de la fibrosis cardíaca, teniendo también una incidencia sobre la presión arterial de manera indirecta. Tenemos por otra parte la coenzima Q10. La coenzima Q10 es un metabolito interesantísimo. Es un metabolito que está presente en la respiración celular de la cadena transportadora de electrones, favoreciendo enormemente la disposición energética, principalmente en órganos que requieren una alta demanda energética como el corazón. Por otra parte, es un antioxidante potentísimo. Junto con la vitamina C y la vitamina E pueden ayudar a minimizar el daño estructural. También a nivel del torrente sanguíneo ayuda a evitar la hiperoxidación de las grasas, que es el proceso mediante el cual se empieza a generar este proceso de acumulación plaquetaria, lo que va a evitar
de forma directa el riesgo cardiovascular. Siendo entonces estos dos suplementos, la coenzima Q10 y el omega 3, suplementos que no solamente deberíamos consumir en el culturismo, debería consumirlo cualquier persona que practique deporte e incluso personas que no están ligadas al mundo del deporte. Y aquí empezamos a hablar de algunos medicamentos. Inicialmente, dentro del culturismo también utilizamos aspirina. La aspirina funciona bloqueando la coenzima COX-1, que es necesaria para producir tremboxano, un compuesto, un metabolito que se encarga o que favorece la acumulación plaquetaria. En resumidas cuentas, la aspirina nos ayuda a tener una sangre menos espesa. Hay que utilizarla con cuidado porque esta aspirina en exceso puede generar una sangre muy líquida que pueda facilitar el proceso de hemorragias. Además de la aspirina, utilizamos medicamentos antihipertensivos, medicamentos que bloquean la enzima convertidora de angiotensina, que es la encargada de la tensión arterial. Esto para minimizar o para tratar la presión arterial. Hay otras herramientas que funcionan como soportes metabólicos a nivel hepático que tienen un impacto indirecto sobre el funcionamiento metabólico a nivel cardíaco. Herramientas como el liver, de las cuales vamos a hablar en otro video. Y pues bueno, muchachos, si esta información fue útil para ustedes, si logró solucionar algunas dudas a partir de este video, regáleme ese like. Suscríbase al canal, active la campanita, cuéntenos en los comentarios qué tal le pareció este video y de qué otros temas le gustaría que habláramos a futuro. Un abrazo para todos, chicos, gracias.